Ok, amigos de Fermat, vamos a seguir con la parte de los teoremas para la diferenciación de funciones. En este caso tenemos una función que se compone como el producto de dos funciones, que es igual al producto de dos funciones. Entonces, vamos a ver cómo es que queda la diferenciación para esto, ¿no? A priori, pues a alguien se le podría ocurrir que va a ser igual a la diferenciación de la primera función por la diferenciación de la segunda función, y esto no es cierto. ¿Sale? Vamos a partir de la definición del límite para ver a qué conclusión llegamos. Bueno, la mayoría de ustedes yo creo que ya sabe cuál es la conclusión, pero vamos a verlo, ¿no? Entonces la definición del límite, vamos a rellenar a x con x más h. Recuerden que estamos haciendo la definición de la derivada. Entonces aquí nos quedaría g de x más h menos f de x por g de x, ¿sale? Y todo esto dividido entre h. Todo esto queda dividido entre h. Ahora vamos a hacer algo que pues va a resultar bastante conveniente. Entonces vamos a sumar un cero inteligente. Vamos a sumar y restar al numerador un cero de tal forma que nos resulte bastante conveniente. Entonces este cero va a ser f de x más h por g de x. Esto lo vamos a sumar y restar al numerador. ¿Sale? Entonces nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h por g de x más h. Aquí vamos a poner la resta, primero vamos a poner el negativo. Entonces nos quedaría menos f de x más h por g de x. ¿Sale? Luego de este lado tenemos menos f de x por g de x. ¿Sale? Más bien, espérame tantito para que se vea de una vez mejor. ¿Sale? Si aquí puse el menos, aquí voy a poner de una vez el más. ¿Sale? Si se fijan, esto que puse aquí, pues es un 0, ¿no? Menos esto más esto es lo mismo, se cancela, me daría 0. Entonces no he alterado nada, es digamos un truquín algebraico muy conveniente, ahorita van a ver por qué. ¿Sale? Y todo esto queda dividido entre h. Entonces queda dividido entre h. Muy bien, de aquí voy a asociar esta parte, voy a trabajar con esta parte, ¿sale? Y voy a trabajar con esta parte de acá. De esta primera parte voy a extraer como factor común a f de x más h, y de esta parte de la derecha voy a extraer como factor común, perdón, a g de x. Ahorita van a ver cómo queda todo. Entonces me queda el límite cuando h tiende a 0, ¿sale? Extraigo a f de x más h, ¿sale? Y esto me quedaría por, ¿sí? Ya extraje como factor común a f de x más h, que me queda dentro. Pues hagan de cuenta que esto es como si se cancelara. Me quedaría g de x más h menos g de x. Esto me queda de esta primera asociación que hice. Luego aquí más, extraigo como factor común a g de x, ¿sale? Y ¿qué me queda? Pues hago de cuenta como si esto se eliminara. Me quedaría f de x más h menos f de x, ¿sale? Todo esto queda dividido entre h. Entonces ya va tomando forma todo esto. Aquí me va a quedar dos límites, la suma de dos límites, pero aquí tengo un producto. Entonces fíjense bien, me quedaría el límite cuando h tiende a 0 de esta primera parte de f de x más h, ¿sale? Por el límite cuando h tiende a 0
de g de x más h menos g de x, todo esto dividido entre h, ¿sale? Más, este signo más, me quedará aquí el límite cuando h tiende a 0 de g de x por el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo dividido entre h. Muy bien, entonces si h tiende a 0, este límite valdría f de x, ¿sale? Este límite es la derivada de g de x, entonces tendríamos a g' más, aquí como no hay h, se queda igual como g de x, y este límite es la derivada de f, ¿sale? Entonces, recuerden que, ay, que le puse f de x más h, perdón, es f de x, ¿no? Nada más. Porque si h tiende a 0, ¿sale? Esto valdría 0, ¿no? Sería infinitamente pequeño. Entonces, algo muy, muy, muy pequeño con x, pues queda x, ¿no? Domina x a h. Entonces, por eso me queda f de x por g' más g de x por f', ¿no? De ahí viene la regla de la diferenciación. Entonces, ¿esto qué? ¿A qué sería igual? Pues sería igual a f' de x, ¿sale? Por la diferenciación de g de x, ¿no? Porque ¿cómo obtenemos a g'? Diferenciando respecto a x a g de x. Así es como se obtiene. Más g de x por la diferenciación de la función. Recuerden que la diferenciación es el proceso mediante el cual obtenemos a la derivada. Ahorita es lo que nos interesa. Aquí. Ahí está. ¿Sale? Entonces, si vemos el teorema para el producto de dos funciones, ¿sí? Si tenemos el producto de dos funciones, sería la primera función por la diferenciación de la segunda, más la segunda función por la diferenciación de la primera, ¿sí? Y a partir de estas dos, pues se obtienen las derivadas, ¿no? Entonces, es muy importante primero aplicar los teoremas de diferenciación y ya después con formulario, pues vemos qué onda, ¿no? A qué es igual cada uno de estos. Por ejemplo, vamos a ver un ejercicio. Aquí solamente me indique que aplique los teoremas de diferenciación. No voy a hacer otra cosa. Entonces, ¿qué hago? Primero pongo el operador diferenciación, ¿no? La notación que ustedes quieran. Yo voy a usar ahorita la notación de Cauchy. Entonces, sería seno de x, ¿sí? ¿sí? Esto indica que estoy empezando el proceso, ¿sí? Apenas estoy iniciando el proceso para la diferenciación, ¿sale? Y como tengo el producto de dos funciones, ¿sí? Me quedaría entonces, si se fijan, la primera función, ¿cómo está? Entonces me quedaría seno de x, ¿sale? Por diferencial de la segunda, ¿sale? ¿Qué función es? E a la x, luego más la segunda función por la diferenciación de la primera, que sería el seno de x, ¿no? La diferenciación de la primera. Entonces esto me está indicando que para poder encontrar la derivada de esta función, pues tiene que pasar por este proceso. Y esto, cuando se les piden ejercicios, no lo hacen, ¿sale? Lo que se saben hacer, ya después ver en el formulario que la derivada sea la x y que este es el coseno de x, sí. Pero hay que poner bien el proceso mediante el cual se obtuvo la derivada de la función, ¿no? Entonces, hasta aquí. Ahorita
ahorita nada más estamos aplicando los teoremas, ¿sale? Entonces aquí voy a aplicar la, este, la notación de, de Leibniz para esta función de acá, ¿sale? Entonces voy a hacer la diferenciación, pero fíjense bien, la variable independiente ahora es t, ¿sale? Voy a aplicar la diferenciación respecto a t. Entonces así quedaría, ¿no? Voy a encontrar la diferenciación respecto a t. ¿De qué función? De t a la 5, ahora por el seno hiperbólico de t, ¿sale? Entonces, ¿a qué sería igual esto? Pues ya vimos que es la primera función, así como está. Ahora usando esta notación, respecto a t, ¿de quién? Del seno hiperbólico. Entonces quedaría seno hiperbólico de t, seno hiperbólico de t, ¿sale? Más, ¿sí? La segunda función, así como está, seno hiperbólico de t, por la diferenciación de la primera función. Que esto sería igual a t a la quinta, ¿no? La función, perdón. Es igual a t a la quinta. Entonces, esto es lo que hay que aplicar primero. Esto es lo que hay que aplicar, ¿sale? Sí, insisto, ya después vemos qué onda en el formulario, que es igual esto, que es igual esto, y si hay que hacer más algebrita, se hace. Pero esto es lo primero que hay que dominar, ¿sí? Para estas, las funciones, ¿no? Ir haciendo un procedimiento claro, ¿sí? Entonces, esta sería aplicar los teoremas para estas dos funciones. Únicamente estoy aplicando los teoremas de diferenciación. No estoy todavía como tal encontrando ya de forma explícita cuál es la derivada, ¿sale? Entonces, vamos a ver un último ejercicio. Tenemos este. Entonces voy a usar la notación de Cauchy. Entonces nos quedaría la diferenciación respecto a x de la función, que es menos 4 la tangente de x por la raíz cuadrada de x, ¿sale? Entonces aquí aplico el teorema, tengo una constante multiplicada a la función, entonces recuerdo que la constante sale, ¿sale? Y esto ayuda muchísimo. Entonces me quedaría aquí la tangente de x, sale multiplicando, ojo, sale multiplicando la raíz de x, ¿no? Entonces esta constante sale multiplicando acá. Entonces lo que hago es menos 4, ¿sí? Va a multiplicar pues, el resultado de la diferenciación de acá, ¿no? Entonces, el resultado de diferenciar esto. Aquí aplico el teorema de la diferenciación, importante, entonces me quedaría la primera función, ahí la estamos poniendo de rojo, que sería tangente de x, ¿sale? Por la diferenciación de la función raíz de x más, ¿sale? Me quedaría aquí raíz de x por la diferenciación de la primera función, ¿no? Que es tangente de x, la primera función. ¿Sale? Cierro este corchete. Y esto sería igual, ¿no? Este menos 4 pues va a multiplicar a cada uno de estos, pero ahorita para que únicamente me quede con el producto de los teoremas, únicamente hay que después encontrar quién es este y quién es este, ¿no? Y ya después hacer el algebrita. Entonces, este sería todo por este video. Así hay que aplicar los teoremas de diferenciación. Es muy importante,
primero ver cómo es el proceso para poder encontrar a la derivada, ¿no? Una vez que aplicamos ya todos estos teoremas y ya encontremos la derivada, pues ya después con los formularios nos vamos a ayudar de los formularios para encontrar estas cositas amarillas, ¿no? Pero primer paso es hacer esto. ¿Sí? Este es lo primero que hay que hacer, aplicar los teoremas de diferenciación. Muy bien, chicos, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.